Hola, bienvenida o bienvenido al primer episodio de la segunda temporada de Thinking Forward, el podcast de innovación, ciencia y sostenibilidad de Zetaqua. Expertos y expertas del sector se sentarán con nosotros a lo largo de los siguientes episodios para acercarnos las últimas novedades en innovación a nuestras casas, siempre acompañados por el rigor científico y de la mano de la actualidad. Esto es Thinking Forward. ¡Empezamos! Hoy hablaremos de agua regenerada. Pero primero, ¿qué es el agua regenerada? El agua regenerada es la que sale de la depuradora y que al someterla a un tratamiento extra, conocido como tratamiento terciario, se le da una segunda vida, para que pueda ser reutilizada para riego de parques y jardines, para usos recreativos o industriales, como sería por ejemplo el riego de campos de golf, y para muchos otros usos. Pero también, y muy importante, se utiliza el agua regenerada para usos ambientales, es decir, por ejemplo, para recargar los acuíferos o el mantenimiento de humedales. Y a raíz de la crisis climática en la que nos encontramos, estos usos del agua regenerada para fines ambientales son cada vez más necesarios. Pongamos un poco de contexto. El uso del agua regenerada se empieza a promover cuando nos encontramos con situaciones de escasez hídrica, es decir, cuando se empieza a detectar que los recursos hídricos son insuficientes para satisfacer las necesidades de un territorio y que a su vez la calidad del agua de la que se dispone no es suficiente. Esto, además, se ha agravado de forma muy preocupante debido a, de nuevo, la crisis climática y a una meteorología cada vez más imprevisible. Es por esto que el uso del agua regenerada es una práctica con mucho potencial para ayudar a gestionar los recursos hídricos de manera más eficiente. Pero esta situación no se produce solo en nuestro país, sino que es uno de los propósitos establecidos por la Unión Europea en el Pacto Verde Europeo y por lo que ya se ha legislado para controlar su calidad. Eric Santos es investigador y Project Manager en Zetaqua y doctor en Water Science and Technology. Eric, cuéntanos un poco acerca de esta nueva legislación sobre el agua regenerada que entrará en vigor en junio de 2023. Pues mira, David, en primer lugar quiero destacar que realmente esta legislación es a nivel Europa y en España de hecho ya llevamos bastante tiempo reutilizando agua para riego específicamente también, contemplando la legislación estatal que en este caso es el Real Decreto 1620 de 2007. Entonces llevamos desde 2007 ya regulando la reutilización de agua para riego. Para saber dónde aplica esta legislación es necesario entender primero la regeneración de aguas. Así muy brevemente, el ciclo del agua. Nosotros utilizamos el agua en los baños, las duchas de nuestras casas, etc. Esta agua va a la red de alcantarillado conduciéndola hasta una estación depuradora. En esta estación depuradora se le da un tratamiento al agua para limpiarla y devolverla al medio, que puede ser tanto el río como el mar. Y para ello hay una normativa que establece cómo de limpia tiene que estar esta agua para poder ser descargada. No obstante, si queremos optimizar el uso de esta agua depurada, podemos darle otra vida y reutilizarla. Justo en este punto, entonces, es donde aplica la nueva normativa. Para reutilizar esta agua, primero hay que regenerarla, ya que el agua cuando sale de una depuradora está bastante limpia, pero no tanto como para regar cultivos u otros usos que se le quiera dar. Entonces, esta regeneración de agua consiste en someter el agua depurada a un tratamiento extra más sofisticado con el fin de obtener un agua aún más limpia y segura. En este sentido, la nueva normativa europea establece los parámetros de calidad del agua que debe cumplir esta agua regenerada para poder ser reutilizada. Y de hecho, la nueva normativa europea 2020-741 se focaliza específicamente en los parámetros de calidad que debe cumplir el agua regenerada para su uso en riego agrícola, que dependerá del tipo de cultivo que se quiera regar, básicamente. Entiendo. Es decir, este nuevo reglamento tiene por objetivo facilitar y fomentar el uso de agua regenerada para el riego agrícola, estableciendo unos parámetros de calidad según el tipo de cultivo al que nos refiramos. Así es. Y en este sentido, y en el marco del riego agrícola en nuestro país, ¿cómo afecta esta normativa? Es decir, ¿cuáles son las prácticas actuales en cuanto a los sistemas de riego con agua regenerada? ¿Y van a tener que cambiar mucho los procesos? Pues la verdad es que en España ya tenemos cierta experiencia y trayectoria en lo que refiere a la reutilización de agua regenerada en la agricultura.
especialmente en zonas del Levante peninsular como la Comunidad Valenciana o la región de Murcia, por ejemplo, donde muchas depuradoras ya están dotadas de estos tratamientos más sofisticados llamados tratamientos terciarios, que básicamente lo que hacen es regenerar el agua depurada. Esto lo hacen cumpliendo el Real Decreto que ya existe en España, como he comentado anteriormente, y aquí es donde surgen las implicaciones de la nueva normativa europea, específicamente en las exigencias de calidad de agua en riego agrícola. Ambas normativas, tanto el Real Decreto como la normativa europea, establecen distintos niveles en función del uso que se diferencia según el método de riego aplicado y de la categoría de cultivo. Si el agua entra en contacto con la parte comestible del fruto, si la parte comestible se encuentra por encima o por debajo del nivel del suelo, si el producto se consume crudo o es transformado, etc. En función entonces de la tipología de cultivo, se establecen unos requisitos de calidad tanto a nivel físico-químico como a nivel microbiológico, y aquí es donde el reglamento europeo es más exigente en general, por lo tanto, en este sentido es donde afectará la entrada en vigor de dicho reglamento. No todas las plantas de regeneración de agua actuales están preparadas para conseguir la calidad de agua más alta, y en función de los cultivos que se vayan a regar, pueden no cumplir dichas exigencias. Por lo tanto, y respondiendo a tu pregunta de si van a tener que cambiar mucho los procesos, dependerá de la demanda de agua que se tenga y por ello de los cultivos que se vayan a regar. Puede que haya casos que requieran tecnologías más sofisticadas y puede que no se requieran cambios, pues la planta en cuestión ya es capaz de conseguir esta calidad más exigente. Entendido. Y como comentabas antes, la Unión Europea tiene por objetivo promover el riego agrícola con agua regenerada. Ahora bien, y para hacernos una idea, Eric, ¿actualmente está muy extendida esta práctica en España y en Europa? En España es una práctica bastante extendida y desde hace tiempo. De hecho, siempre se pueden encontrar titulares tipo España líder europeo en reutilización o parecidos. Y también cabe destacar que a nivel tecnológico, alrededor del 30% de depuradoras de aguas residuales municipales en España están dotadas de tratamientos terciarios para regenerar el agua. Las zonas que encabezan el ranking de reutilización son aquellas que padecen estrés hídrico más pronunciado, es decir, que cuentan con menos recursos de agua disponibles. Por eso encontramos la Comunidad Valenciana, la región de Murcia, por ejemplo, que ganan oro en las modalidades de caudal de agua reutilizada y porcentaje de agua reutilizada. De los distintos usos que se le puede dar al agua regenerada, el destino mayoritario es el riego agrícola, un sector con una notable demanda de agua. Concretamente, más de un 60% del agua regenerada en España se destina al riego. A nivel general en España, se estima que el porcentaje de agua que reutilizamos está alrededor de un 11% del agua residual tratada. Es decir, que de toda el agua que sale de las depuradoras, solo un 11% la regeneramos y reutilizamos. En Europa el porcentaje medio de reutilización es de tan solo un 3%. De hecho, dentro de este 3% europeo, España representa un 75% del volumen total, seguido por Croacia con un 17% y Chipre un 3%. La disponibilidad de agua no es un problema en muchos países de Europa, por lo que por ahora no apuestan por reutilizar esta agua. En cambio, si nos fijamos en otros países como Israel, reutilizan casi el 90% del agua residual tratada, y este es un claro ejemplo a tener en el punto de mira. En resumen, aunque España lidere la reutilización en Europa, estamos tan solo a un 11% de capacidad, por lo que queda mucho recorrido por hacer aún. De aquí que Europa haya sacado recientemente esta nueva normativa con el objetivo de establecer unas bases y fomentar la reutilización de aguas residuales. En ese sentido, ¿cuáles dirías que son las barreras actuales a la hora de implementar el riego agrícola con agua regenerada? ¿Crees que estas barreras son menores para otros usos del agua regenerada como el uso recreativo o el industrial? ¿Y por qué? Pues nos encontramos con diversas barreras y retos que se interponen en la implementación de aguas regeneradas en general. En primer lugar, podríamos decir que está el factor social de percepción y desconocimiento. Hoy en día se percibe las depuradoras como lo que hemos dicho que son durante mucho tiempo, depuradoras de aguas residuales, y no se conocen los beneficios que supone reutilizar el agua. Desde Zetaqua y Grupo Akbar trabajamos para convertir estas depuradoras en biofactorías. No hablamos de residuos, sino que hablamos de recursos, y no hablamos de depurar, sino de recuperar. Todo ello con el objetivo de optimizar la gestión del agua y siguiendo un modelo de economía circular. En segundo lugar, tenemos el reto económico, tanto de inversión como de infraestructura.
Para regenerar, se deberá invertir en tecnología sofisticada para dotar las plantas y según qué tecnologías pueden suponer altos costes energéticos. Por otro lado, nos encontramos también que el riego agrícola puede tener una demanda estacional, es decir, que varía según la época del año. ¿Y esto cómo afecta a dichas estaciones? Pues las depuradoras sí que tienen un caudal estable y pueden garantizar agua regenerada de forma estable durante el año. Pero si este caudal excede la demanda final que se requiere por parte de los regantes, se requiere infraestructura para almacenarla y esto puede suponer un obstáculo a nivel de costes. Y por otro lado nos encontramos con un punto fundamental que es la barrera legislativa. La legislación va muy por detrás de la tecnología y la investigación y supone en este campo un impedimento para avanzar hacia la reutilización. La legislación no contempla que la tecnología avance para considerar las aguas residuales como un recurso, y es que la legislación debería fomentar la reutilización en vez de obstaculizarla. Genial, pues como hemos visto, el uso de agua regenerada es una alternativa eficaz y sostenible para afrontar los problemas de abastecimiento de agua y es una práctica que se está promoviendo desde la Unión Europea para sus países miembros. ¿Podrías explicar a nuestros oyentes por qué es importante fomentar el uso de agua regenerada para el riego agrícola para que se queden con este mensaje final? Pues mira, para responder a tu pregunta, y aprovecho también respondiendo a la pregunta que nos dejó Álvaro en su antiguo podcast, del agua que dispone el planeta Tierra, solo un 0,007% de ella es potable. Con este porcentaje tenemos que dar de beber a los más de 8.000 millones de habitantes del mundo, población que además sigue creciendo cada año, y tenemos que usarla para todos los procesos que requieren agua. Pensemos que es ingrediente principal en la mayoría de nuestros alimentos y se utiliza en la mayoría de procesos industriales. Cada vez vemos más claramente los efectos del cambio climático, episodios de lluvia extremos, periodos de sequía más prolongados. De hecho, recientemente todos hemos sido conscientes cómo se nos estaban vaciando los embalses por falta de lluvias. Esto va a más y se prevé que se extienda incluso en zonas y países que nunca han tenido problemas de agua. Por todos estos motivos, conviene que seamos cada vez más eficientes en lo que refiere al uso y gestión del agua. Somos tecnológicamente capaces de obtener un agua limpia y segura para ser reutilizada, y dándole otra vida útil al agua ya usada, dejamos de ejercer tanta presión sobre el medio y conseguimos seguir un modelo de economía circular. Hace un par de semanas se veían las noticias como el área metropolitana de Barcelona se está comprometiendo, debido a las fuertes sequías evidenciadas estos últimos meses, en aumentar la producción de agua regenerada. En la actualidad ya se está destinando un 20% del agua regenerada a consumo de boca mediante la reutilización potable indirecta y se plantea llegar a un 30%. ¿Nos podrías contar un poco más acerca de esta reutilización potable indirecta? ¿En qué consiste? Sí, claro, el agua, una vez la hemos depurado y la hemos regenerado, se devuelve al río mezclándose con el agua que lleva en su curso y siguiendo aguas más abajo es recogida por una planta potabilizadora que la somete al proceso de potabilización, consiguiendo parámetros de calidad óptimos para consumo de boca. Genial, Eric. Pues muchas gracias por acompañarnos en este episodio y compartir con nosotros un poquito de tu conocimiento sobre esta temática. Ha sido un placer. Muchas gracias, David, por invitarme. Como ya sabéis, este es el podcast de Zetaqua, el Centro Tecnológico del Agua. Gracias por acompañarnos un día más. Nos vemos en el siguiente episodio. Mientras, síguenos en redes sociales en zetaqua.com y no olvides seguirnos en Spotify y pinchar en la campanita que aparece en la parte superior de nuestro perfil para enterarte siempre cuando subimos un nuevo episodio de Thinking Forward. ¡Hasta pronto!